Muy buenos días, mis estimados y apreciados estudiantes de cuarto año de nivel secundaria de la prestigiosa institución educativa parroquial Antonio Raimondi, Oblatos de San José. Quien les saluda nuevamente en esta oportunidad es el profesor Yacer Pineda Albarrán, que tiene a cargo el desarrollo del área de matemática para este año escolar virtual 2020. Antes de iniciar el tema del día de hoy, vamos a elevar una pequeña oración a nuestro Padre Celestial para que Él nos siga dando sabiduría, nos siga dando fortaleza para seguir enfrentando esta situación de pandemia y sacar lo mejor de esto. Muy bien, para ello decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Y con esa misma fe nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San José Marelo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos ahora a iniciar el proceso de explicación del tema del día de hoy a través de este video tutorial, el cual ha sido elaborado para todos ustedes, mis estimados estudiantes, con mucha estimación y mucha dedicación. Vamos a empezar entonces con la primera parte, que es la presentación del tema para el día de hoy, denominado Razones trigonométricas de ángulos en posición normal o posición estándar, también se le denomina. La competencia a trabajar el día de hoy es la siguiente. Resuelve problemas sobre forma, movimiento y localización. El propósito de la clase es el siguiente: aplicar las razones trigonométricas de ángulos en posición normal en la solución de problemas. Muy bien, entonces una vez presentado esta primera parte que corresponde al tema, a la competencia y al propósito de la clase, vamos a desarrollar la temática del día de hoy. Vamos a empezar recordando algunos elementos básicos fundamentales, como es el caso de ángulo trigonométrico, como nociones previas, ¿sí? Como saberes previos. Entonces, vamos a recordar qué es un ángulo trigonométrico en primer lugar. Es aquel ángulo que se genera por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice u origen, desde una posición inicial hasta otra posición final, debiendo considerar que esta rotación se efectúa en un mismo plano. Muy bien, entonces estamos analizando en esta oportunidad el concepto de ángulo trigonométrico. Y para poder entenderlo de una mejor manera, vamos a ver el siguiente gráfico. Tenemos en primer lugar este rayo que es considerado el lado inicial. Ahora, ese rayo va a girar, va a rotar en este caso, ¿sí? Y se va a ubicar en esa nueva posición al cual se le conoce como lado final del ángulo trigonométrico, el cual, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, está generando un ángulo alfa, al cual se le conoce como ángulo trigonométrico. Muy bien, y alrededor de un punto fijo llamado vértice u origen. Entonces, vemos ahí los elementos de un ángulo trigonométrico, que es el lado inicial, el lado final y el vértice u origen. Muy bien. Algunas características de este ángulo trigonométrico son las siguientes. Por ejemplo, son ángulos ilimitados, o sea, pueden tomar valores mayores que 360 grados. Pueden tomar valores positivos y negativos. Muy bien.
Pasamos a la siguiente presentación de la diapositiva y podemos observar los tipos de rotación que tienen este tipo de ángulos, llamados ángulos trigonométricos. Tenemos dos a continuación: sentido horario, y también en este caso vamos a analizar en qué consiste el sentido horario. Es cuando el ángulo gira a favor de las agujas del reloj. Son ángulos que tienen signo negativo, por ejemplo, menos 30 grados, menos 156 grados, menos 389 grados. Por ejemplo, en este caso tenemos el lado inicial y, como ustedes pueden observar, el giro es a favor de las agujas del reloj, teniéndose el lado final. Estos ángulos tienen signo negativo. Muy bien, el ángulo alfa y el vértice u origen. Ahora vamos a analizar los ángulos trigonométricos de sentido antihorario. Ello se indica es cuando el ángulo gira en contra de las agujas del reloj. Son ángulos que tienen signo positivo. Por ejemplo, más 57 grados, más 189 grados, más 267 grados, más 456 grados, etc. Pueden haber muchos más ángulos. Y como ustedes pueden ver, son ángulos mayores que 360 grados en algunos casos. En este caso consideramos para el giro antihorario un lado inicial, que es el rayo, y en este caso está girando en contra de las agujas del reloj, considerándose un lado final, el ángulo trigonométrico alfa y el vértice u origen. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, una vez analizado este concepto previo, ¿sí?, de ángulo trigonométrico, vamos a empezar el estudio de los ángulos en posición normal o en posición estándar, también llamados. Vamos a darle lectura entonces y vamos a ir analizando y explicando cada uno de los conceptos trabajados para el día de hoy. En este caso, vamos a ver la presentación de la diapositiva. Muy bien, dice ángulo en posición normal. Es aquel ángulo trigonométrico, ya hemos recordado ya en las dos diapositivas anteriores qué cosa es un ángulo trigonométrico. Dice, cuyo lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. Recordemos que las abscisas son los valores del eje X. Bien, me dice, su vértice se ubica en el origen de coordenadas rectangulares y su lado final puede ubicarse en cualquier lugar, correcto, ahí me está explicando, del plano cartesiano. Muy bien, entonces de esa manera es como se define un ángulo en posición normal. Es aquel ángulo trigonométrico cuyo lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. Su vértice se ubica en el origen de coordenadas rectangulares y su lado final puede ubicarse en cualquier lugar del plano cartesiano. A ver, vamos a representarlo a través de un gráfico. Muy bien, tenemos ahí el eje X o eje de las abscisas, vamos recordando. Luego tenemos por acá el eje Y o también denominado eje de las ordenadas. Muy bien. X, muy bien, ese es el eje X. Y tenemos por acá el eje Y. Y el punto O, que viene a ser el origen de coordenadas rectangulares. En este caso, mis estimados estudiantes, por ejemplo, se está graficando el origen de coordenadas. Ahí está, lo está precisando el origen de coordenadas también. Muy bien, entonces vamos a representar en este caso un ángulo en posición normal o en posición estándar. Tenemos en ese caso la representación del lado inicial del ángulo en posición normal, el cual en este caso está ubicado en el semieje positivo de las abscisas, o tiene que coincidir con el semieje positivo de las abscisas. Muy bien, ahora estamos dibujando por este lado lo que se denomina como el lado final del ángulo en posición normal. Nosotros hemos visto que un ángulo en posición normal es un ángulo trigonométrico y por lo tanto posee su lado inicial que tiene que coincidir con el semieje positivo de las abscisas y un lado final,
que puede ubicarse en cualquiera de los 4 cuadrantes. Muy bien. Entonces vamos a dibujar en este caso el ángulo en posición normal teta. Muy bien, es así como se representa entonces gráficamente un ángulo en posición normal. Y recordemos que este ángulo en posición normal puede estar ubicado en cualquiera de los 4 cuadrantes. ¿Sí? Vamos también precisando que en el plano cartesiano podemos dibujar 4 cuadrantes. Y eso lo vamos a ir ya precisando más adelante. Perfecto, entonces tenemos el ángulo trigonométrico θ en ese caso. Medida del ángulo en posición normal. Entonces, en este caso, el ángulo θ es un ángulo ubicado en el segundo cuadrante, ¿no? Como ustedes podemos apreciar en la diapositiva. Muy bien. Ahora vamos a observar, por ejemplo, otros casos, ¿sí? Donde se observa la representación de ángulos en posición normal. Estamos en este caso dibujando un lado inicial que recuerden debe de coincidir con el semieje positivo de las abscisas. ¿Sí? Y vamos a dibujar ahora un lado final que en este caso se está ubicando en el tercer cuadrante. Y vamos a dibujar en este caso el ángulo trigonométrico θ. Muy bien, el cual vamos a precisarlo, me representa la medida del ángulo en posición normal y además está ubicado en el tercer cuadrante como ya habíamos mencionado anteriormente. Vamos a continuación a dibujar otro ángulo en posición normal. Representamos el eje de las abscisas, ahora el eje de las ordenadas y ubicamos el lado inicial del ángulo trigonométrico. Tenemos ahí, el cual, repetimos, tiene que coincidir con el semieje positivo de las abscisas o de las X. En este caso, el lado final se está ubicando en el cuarto cuadrante. Y ahí representamos rápidamente el ángulo trigonométrico, en este caso que está ubicado en el cuarto cuadrante, el ángulo trigonométrico θ. Ahí tenemos. Es un ángulo ubicado en el cuarto cuadrante. Muy bien. Entonces hemos dado ya dos ejemplos adicionales de, en este caso, cómo ubicar un ángulo en posición normal. Muy bien. Ahora vamos a entrar al análisis de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Nosotros en bimestres anteriores habíamos estudiado las razones trigonométricas de ángulos agudos y ellos se dibujaban en el triángulo rectángulo. Estos ángulos en posición normal se dibujan en el plano cartesiano. Muy bien, entonces vamos a estudiar las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Entonces, vamos a ir dándole lectura también y vamos a ir entendiendo poco a poco en qué consiste cada una de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Sea θ un ángulo trigonométrico en posición normal. El punto P de coordenadas X, Y, un punto de su lado final. Y R, que es una R minúscula, ¿sí? R positivo, o sea, mayor que 0, el radio vector de dicho punto. Se definen las siguientes razones. Muy bien. Las siguientes razones trigonométricas del ángulo θ en este caso. A ver, vamos a dibujar, vamos a representar gráficamente un ángulo en posición normal, ¿sí? Ubicamos el eje X, el eje Y. Y vamos a ubicar rápidamente un ángulo en posición normal, en este caso el ángulo en posición normal θ. Ubicamos el punto en su lado final de coordenadas X, Y. Vamos a recordar que X es la abscisa y Y es la ordenada, ¿correcto? Muy bien. En este caso estamos también tomando como referencia, ¿sí? El eje Y, ¿correcto? El eje X, ¿sí? Y R, que es el radio vector. Esos tres elementos son fundamentales para definir las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Y las razones trigonométricas son las siguientes. El seno del ángulo θ se define como Y dividido entre R, o sea, la ordenada dividido entre el radio vector. El coseno del ángulo θ se define como X dividido entre R. En otras palabras, la abscisa dividido entre el radio vector. Y la tangente se define como la ordenada dividido entre la abscisa.
Y como todos sabemos, la cotangente es la inversa de la tangente, lo que se define como x dividido entre y. En otras palabras, vendría a ser la abscisa dividido entre la ordenada. Tenemos la razón trigonométrica secante y finalmente la razón trigonométrica cosecante del ángulo θ, que vendría a ser la inversa de la razón trigonométrica seno. Es así como se definen, mis estimados estudiantes, las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Ahora, además de estas definiciones, se cumple el teorema de Pitágoras entre la abscisa, la ordenada y el radio vector. Muy bien. Vamos a ver ahora algunos conceptos adicionales, por ejemplo, como son los cuadrantes, que es algo que lo habíamos ya ido definiendo en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, tenemos el eje X y el eje Y tenemos en este caso el primer cuadrante. En el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. ¿Sí? Esto lo vamos a profundizar más con los ejercicios de aplicación que vamos a ver más adelante. En este caso, en el segundo cuadrante, el seno y la cosecante son positivas, las demás son negativas. En el tercer cuadrante, la tangente y cotangente son positivas, las demás son negativas. Y finalmente en el cuarto cuadrante, el coseno y secante son positivas, las demás son negativas. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos va a servir estas definiciones? Para desarrollar ejercicios y también para tener en claro, por ejemplo, si me preguntan, ¿en qué cuadrante el seno es positivo? Entonces responderé, muy bien, en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Si me preguntan en qué cuadrante el coseno es negativo, entonces responderé en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. ¿Correcto? Entonces son ejercicios de aplicación que lo vamos a ir profundizando más a través de las aplicaciones que veamos más adelante. Muy bien, este es otro cuadro que quiero compartir con ustedes. Es acerca de las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales, o sea, de 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y finalmente de 360 grados. Muy bien, entonces aquí vemos, por ejemplo, valores que se han obtenido de aplicar las definiciones de las razones trigonométricas. Por ejemplo, tenemos el seno de 0 grados, que es igual a 0, la tangente de 180 grados, que es igual a 0, la secante de 360 grados, que es igual a 1, etcétera, etcétera, ¿no? Y en algunos casos, pues, que está no definido. Esta tablita también vamos a utilizarla más adelante para que vean las aplicaciones con mayor precisión. Muy bien, esas son las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. Y también aquí tenemos unas propiedades acerca de los ángulos negativos, ¿correcto? Por ejemplo, el seno de un ángulo negativo es igual a menos el seno del ángulo. El coseno de un ángulo negativo es igual a coseno del ángulo. Tangente de un ángulo negativo se define como menos tangente del ángulo. Y así las demás razones trigonométricas. Muy bien. Ahí está, razones trigonométricas de ángulos negativos. Vamos a ver ahora algunos ejercicios para que podamos observar con mayor precisión de qué manera se utilizan las propiedades que ya hemos ido analizando en las diapositivas anteriores, mis estimados estudiantes. Entonces empezamos. Problemita número 1. Si θ es un ángulo en posición normal, además un punto de su lado final es menos 5, punto y coma menos 12, determina las razones trigonométricas del ángulo θ. Muy bien, vamos a darle entonces solución o desarrollo y vamos a empezar en este caso dibujando el problema, representando gráficamente el ejercicio. Si nosotros nos damos cuenta, obviamente el punto menos 5, punto y coma menos 12, se dibuja en el tercer cuadrante. Muy bien, ya le hemos hecho nuestra gráfica en el tercer cuadrante.
Ahora, como me piden hallar las razones trigonométricas del ángulo θ, necesito calcular el radio vector utilizando el teorema de Pitágoras. Voy a reemplazar los datos. Me va a quedar por acá, en este caso, r al cuadrado es igual a menos 5 al cuadrado, porque x es la abscisa que vale menos 5, más y que es la ordenada que vale menos 12. Vamos a tener r elevado al cuadrado o radio vector elevado al cuadrado igual a 25 más 144. Efectúo la suma, me va a tener que quedar acá r al cuadrado igual a 169, de donde obtengo, sacando raíz cuadrada, el valor de r, que es igual a 13. Muy bien. Entonces, yo en este caso ya hemos obtenido el valor de r. Conocemos el valor de x, que es la abscisa, que es igual a menos 5. Y el valor de y, que es la ordenada, que vale menos 12. Ahora vamos a proceder a calcular el valor de las razones trigonométricas, utilizando las fórmulas que ya conocemos nosotros. En este caso, el seno del ángulo θ es igual a la ordenada dividido entre el radio vector. Entonces la respuesta tendríamos menos 12 sobre 13. Muy bien. El coseno del ángulo θ se define como la abscisa dividido entre el radio vector. Nosotros conocemos que la abscisa vale menos 5 y el radio vector mide 13. La respuesta sería menos 5 treceavos. Ahora definimos la razón trigonométrica tangente, que es igual a la ordenada dividido entre la abscisa. Profesor Yasser, ¿y por qué usted coloca 12 quintos si sabemos que la ordenada vale menos 12 y la abscisa vale menos 5? Porque ya hemos eliminado los signos negativos en este caso, al momento de dividir. Muy bien. Y en el caso, por ejemplo, de la cotangente es la inversa de la tangente, la secante es la inversa del coseno y finalmente la cosecante es la inversa del seno. Y de esa manera estaría ya definido las razones trigonométricas del ángulo θ en este caso. Muy bien. Vamos a observar otra aplicación, otro ejemplo. Ejercicio número 2. Si el seno del ángulo alfa se define como 7 dividido entre 25 o 7/25 y alfa pertenece al segundo cuadrante, me indican. Muy bien. Calcula m igual a secante de alfa más tangente de alfa en este caso. Muy bien, en este caso vamos a efectuar el desarrollo. Partimos del dato. ¿Cuál es el dato que me dan? Que el seno de alfa es igual a 7/25. Entonces, si es 7/25, significa que 7 es la ordenada, que es y el 25 es el radio vector. Muy bien, eso ya me lo están dando como dato. Ahora calculamos el valor de x. ¿Y cómo calculamos el valor de x? Utilizando el teorema de Pitágoras, ¿no? Voy a reemplazar los datos. En este caso, hemos deducido, hemos inferido a partir del dato que el radio vector mide 25 y la ordenada mide y. Entonces vamos a desarrollar la ecuación. 25 elevado al cuadrado es igual a 625. 7 elevado al cuadrado es igual a 49. Vamos a desarrollar las operaciones. 625 menos 49 es igual a x al cuadrado. 576 es igual a x al cuadrado. Entonces x mide 24. Muy bien, entonces ya tengo el valor de y, el valor de r, pero hay que tener mucho cuidado con el valor de x. ¿Por qué? Vamos a explicar a continuación. Graficamos. Ahí está. Hemos graficado entonces en el segundo cuadrante, porque eso es lo que me indica el problema. Y ojo, en este caso el valor de y es positivo, o sea 7. El valor de r, por ser radio vector, siempre es positivo. Pero el valor de x es igual a menos 24. Profesor Yasser, ¿y por qué es menos 24?
porque en este caso el valor de x se ubica en el semieje negativo de las x. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, ya sé, pero aquí indica 24. Claro, ese es el valor de x, pero en este caso estamos considerando el punto en el plano cartesiano. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a reemplazar para calcular el valor de la pregunta secante de alfa más tangente de alfa. Vamos a ir definiendo, en este caso, la secante de alfa se define como radio vector entre abscisa más la tangente de alfa se define como ordenada sobre abscisa. Vamos a reemplazar los datos rápidamente. En este caso, por ejemplo, el radio vector mide 25. Muy bien. El valor de x es igual a menos 24, que vendría a ser la abscisa, recuerda, más el valor de y, que es la ordenada, mide 7, y el valor de la abscisa mide menos 24. Vamos a acomodar los signos, aquí está, ya acomodamos los signos, multiplicando cada uno de ellos, y vamos a desarrollar las operaciones, obteniendo que el valor de m es igual a menos 32 dividido entre 24. Si nosotros podemos simplificar, podemos continuar con el simplificado de la fracción, no hay ningún problema en ese caso. Muy bien. Vamos a ver otra aplicación. Ejemplo número 3. Calcular el valor de A. Vamos a ver cómo se desarrolla este tipo de situaciones problemáticas, en el cual me indican 6 veces secante de 180 grados más 11 veces cosecante de 270 grados menos coseno de 0 grados. Y toda la expresión está dividido entre 3 multiplicado por el seno de 90 grados más coseno de 360 grados. Desarrollo entonces. Para ello vamos a utilizar la siguiente tablita de valores que lo habíamos analizado en diapositivas ¿no? anteriores. Ya, mis estimados estudiantes, entienden de una mejor manera en qué ejercicio se va a utilizar. Entonces vamos a reemplazar los datos, en este caso, la secante de 180 grados, en este caso es igual a menos 1, aquí lo reemplazamos. La cosecante de 270 grados también es igual a menos 1, reemplazamos los valores, menos coseno de 0 grados es igual a 1. Dividido entre 3 veces el seno de 90 grados, que como ustedes pueden apreciar es igual a 1, más 1 que me representa el coseno de 360 grados. Muy bien, ya el problema de trigonometría se ha convertido en un problema de aritmética, ¿no? Con operaciones sencillas. Vamos a desarrollar las operaciones en este caso, por ejemplo, 6 por menos 1 es igual a menos 6, 11 por menos 1 es igual a menos 11, menos 1 dividido entre 3 más 1. Desarrollamos las operaciones y en este caso las simplificaciones y la respuesta final va a ser menos 9 dividido entre 2. Muy bien, si gustan lo dejamos como fracción o también lo podemos dividir. Muy bien. Vamos a ver un último ejemplo. Hallar los signos de A, B y C. En este caso me piden los signos. A ver, vamos a ver de qué se trata. Me piden el signo de este producto, seno de 100 grados por coseno de 200 grados por tangente de 300 grados. También me piden el signo de esta operación, tangente de 50 grados por cotangente de 130 grados por la secante de 230 grados. Y finalmente el signo de la siguiente operación, cosecante de 310 grados por el seno de 275 grados y por el coseno de 140 grados. Para la resolución de este ejercicio vamos a utilizar la siguiente tablita. Muy bien. En este caso sería el plano cartesiano, donde se observan las razones trigonométricas que tienen signo positivo en algunos cuadrantes y signo negativo en otros cuadrantes. Empezamos entonces. Empezamos con 100 grados. 100 grados nosotros lo ubicamos en el segundo cuadrante y el seno en el segundo cuadrante es positivo. Aquí tenemos positivo.
multiplicado por 200 grados. Se ubica en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante el coseno es negativo. Por eso colocamos acá negativo. Pasamos a 300 grados. 300 grados se ubica en el cuarto cuadrante, claro. Y en el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Desarrollamos la operación más por menos, menos por menos. Y la respuesta sería el signo positivo. Pasamos al ejemplo B. Profesor, en este caso 50 grados se ubica en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas. Por eso el signo positivo. 130 grados lo ubicamos en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante la cotangente es negativa. La secante de 230 grados. 230 grados se ubica en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante la secante es negativa. De igual manera, la respuesta a obtener sería positivo. Muy bien. Y finalmente, la letra C. Ubicamos a 310 grados. En este caso, 310 grados lo ubicamos en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante la cosecante es negativa. 275 grados lo ubicamos en el cuarto cuadrante también. En el cuarto cuadrante el seno es negativo. Y finalmente 140 grados se ubica en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Realizamos las operaciones y en este caso el valor de B es negativo. Muy bien. Entonces es de esa manera como se aplica esta tablita de signos positivos y signos negativos de las razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Nos despedimos con la siguiente frase, mis estimados estudiantes. Soy Raimondino responsable, yo me quedo en casa. Espero que la clase haya sido de su agrado y se haya entendido. Hasta la próxima, jóvenes y señoritas.